Y seguimos disfrutando lo que es rock en la mochila, acá en el Boxing Club, ¿viste? De la gente de la Casa de la Juventud y la Casa de Coaliza, ¿no sabés? Hoy viernes se presentaron artistas locales, bandas locales, y ahora está tocando, no me acuerdo el nombre, ¿viste? Pero bueno, puede venir a visitarnos, ¿sí? Tenemos stand de comida, tenemos stand de ilustradores, tenemos stand de venta de remera, de gorrita, y bueno, y un montón de gente disfrutando lo que es este inicio de la primavera, ¿viste? Acá, con la gente de la Casa de Coaliza, rock en la mochila. Acordate, viernes y sábado, hoy cierra 7 Venas. Mañana sábado tenemos todo lo que es el mundo del freestyle, del trap, del rap, del hip hop, ¿viste? Pero bueno, ahora estamos disfrutando un poquito de lo que es este rock en la mochila hoy viernes, palpitando lo que va a ser el cierre con la gente de 7 Venas, y ahora lo estamos buscando a fugitivos del tiempo. Ahora lo vamos a traer. ¿Me acompañás? La gente, venimos para acá, venimos para acá, sí, salimos todos, vamos ahí a abrazarnos, estamos con la gente, claro, queremos soporte, queremos apoyo, estamos con la gente de Fugitivo del Tiempo, ¿sí? Fugitivo del Tiempo, una banda re funky, loco, re funky, tremendo, aparte un show de puta madre, ¿viste? Aparte la intro me copó, loco, la intro. Sí, estaba buena la intro, la vi de costado, pero muy buena. La verdad, muy buena. Sí, el EP capaz que generó un poco más de expectativa. Sí, tal cual. ¿viste? Sí. Esperar a que suban los músicos y todo, fue todo un laburo. Sí. Che, Todo. todo, ¿no? Estilo. ¿Hace cuánto viene la banda? Hace 3 semanas, en realidad, nos juntábamos en realidad. Jodiendo, ¿en serio? ¿3 semanas? No, viene hace mucho. Los chicos son socios fundadores de la banda y bueno. ¿Y ustedes son los new? Y nosotros somos los los new new. kids on the block. Sí. Ahí Exactamente. estamos. Che, y estaba viendo en las redes, ¿viste? Porque yo me la paso en las redes, como todo youtuber, ¿viste? Y vi el tema de Autopista, puede ser, el videoclip. Estaba viendo que el 4 de mayo tenía 7K. Sí, ahora tiene ¿Ahora? 8.500 debe ser. Che, ¿y ese videoclip fue filmado netamente acá? Sí, todas partes de acá. Boliche, Laguna, todos lugares de gallegos. En la ría. En la ría, Laguna Azul, ¿no? Ahí igualmente lo vamos a poner mientras estamos haciendo la entrevista. Buenísimo. Che, ¿qué te iba a decir? Y vos sabés que vi también un saludito que tienen ustedes, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo es? ¿Una onda así? ¿O no? Sí, algo cósmico. Sí, vi algo en Instagram que hacen el saludito. Al revés, así, no, así. Lo vamos a implementar. Lo único que falta ser abducido es Facu nomás, el resto ya tuvo su experiencia. O sea que todos fueron abducidos. A ver. ¿El guitarrista? A ver. Ahí está. Pobre, no lo dejemos afuera al guitarrista, che. Claro, no lo dejemos afuera. Ahí estamos. Che, guitarrista, vení, que vos también, vos estás bien. Che, ¿sabés con quién estuve? No, vení, ponete acá.
lo tiro primicia en el Negro y TV. Adivina quién estaba llevándonos mate. No sé. Tu novia, boludo. Estuvimos tomando mate con... Hubiera dicho muchas cosas, menos eso. ¿Viste? Estuvimos tomando mate con la novia del baterista. Che, ¿eh? ¿El baterista? Sí. Así que ya estoy dentro del grupo, ¿no? Cuando haya viaje... Creo que estábamos igual con tu hermana, puede ser, no. No estaba ahí. ¡Oh! Se armó. Che, chicos, ¿tienen alguna otra presentación en el 2019? Tenemos una fecha en octubre, en Ajá, la ¿a rural, dónde? todavía en la rural. Todavía no sabemos bien la fecha, pero va a ser un encuentro de la cerveza, una fiesta de la cerveza. Ahí Fecha todavía no está confirmada cuál es, pero las últimas 2 semanas de octubre seguro que estamos ahí. Che, ¿estamos preparando algún material nuevo para presentar? Un poquito nomás, cuenten. Sí, por ahora tenemos un tema nuevo que se llama Fake Lucero y bueno, se viene videoclip seguramente próximamente, así que lo vas a poder ver en YouTube, en las redes sociales. Grande, y en Spotify también podemos escuchar, ¿no? Está en todas las plataformas. En todas las plataformas. On the world. On the world. Tengo una Big Data. Mirá cómo vine. Diego, vine reafilado, chaval. Porque estoy con los galácticos, ¿viste? Con los fugitivos del tiempo. Me contaron que el señor, cuando iba al conservatorio, era re callado, loco. ¿Y ahora? ¿Vos te diste cuenta cómo canta? ¿Algo para decir al respecto? No, todavía soy callado. Hablo cuando canto nomás. Apuraron, fue la presión. ¿Qué pasó? ¿Tuvo una audición también? Abro la boca para cantar nomás, nada más. No hablo mucho. Así me dijo. Listo. Bueno, vamos a ir cerrando porque esto ya se está, La dejamos ahí, La dejamos ahí. Fugitivo del tiempo. No, fugitivo de la nota, mejor dicho. Che, chicos, ¿tienen las redes para que los sigamos a la banda? Sí, están en las Sí, páginas. estamos en Facebook, en Instagram y bueno, tenemos canal en YouTube igual, así que pueden seguirnos por todas las redes sociales. En Spotify igual estamos, así que bueno. ¡Qué grande! El que menos hablaba en el conservatorio es el que manejó toda la entrevista. Y seguimos... Se clavó toda la publi. Sí, olvidate, le gusta la cámara al video. Che, bueno, y seguimos disfrutando lo que es esto, rock en la mochila, ¿viste? Una genialidad de lo que es la Casa de Coaliza. Y gracias a la gente de la Casa de la Juventud que nos invitó. ¿Qué hacemos ahora? Ya está, ya terminamos. ¿Qué? A disfrutar. ¿A dónde vamos? Apagar la cámara. Listo, vamos. Chao, chicos. Bueno, vamos con fugitivo en el tiempo. Chao.